La crisis interna de la UCD, incapaz de acometer la reforma de la administración pública, del ejército y de las fuerzas de seguridad, así como de modernizar la estructura económica del país, desemboca en elecciones generales anticipadas. 10 millones de votos para el PSOE se convierten en 10 millones de esperanzas en una democracia que va más allá del consenso para una constitución. La etapa de gobierno del Partido Socialista Obrero Español marca los verdaderos años de transformación social del país. La clase dirigente del PSOE pertenece a una nueva izquierda nacida de las filas universitarias de oposición al franquismo. El carismático Felipe González lidera un partido formado en el progresismo de los años 60. Tras la renuncia al marxismo, el partido combina ideas socialdemócratas con la confianza en el mercado como camino de prosperidad. Tal es la predisposición de los socialistas para democratizar y transformar el país, que la realidad política de aquellos años queda como un periodo de progreso social. Un proyecto reformista que no contempla la nacionalización de empresas y que, por el contrario, prevé la privatización de empresas públicas. La primera etapa busca la consolidación del estado del bienestar mediante la aplicación de medidas sociales, el reajuste económico y el control de la inflación. Pronto llega el conflicto y el descontento con la reconversión de los sectores industriales en crisis. Es un momento de gran tensión social entre los trabajadores de la siderurgia y la construcción naval, que ven cómo el Partido de los Trabajadores reduce las plantillas y promueve las jubilaciones anticipadas. El cierre de los altos hornos de Sagunto y los astilleros de Ferrol y Cádiz supone un trauma económico y social para sus poblaciones. El fantasma del paro, que sobrevuela España desde la llegada de la democracia, sigue ahí. En 1985, la cifra de desempleados llega a más de 2,5 millones de personas, es decir, el 22% de la población activa. Pese al descontento social, los socialistas prosiguen con una reestructuración económica que tiene como objetivo el ingreso de España en la Comunidad Europea. Es un paso de gigante para la ruptura definitiva del aislamiento internacional de los años del franquismo. El 12 de junio de 1986, España ingresa en la Comunidad Económica Europea. Se inicia la carrera hacia un Estado social de corte europeo en el que la sanidad y la educación públicas son los grandes argumentos. Por primera vez, la Universidad Española deja de ser una institución clasista gracias a las numerosas becas. Se multiplican los colegios e institutos públicos y la cobertura médica llega a todos los ciudadanos. El gobierno socialista inicia un plan de renovación de carreteras que mejora la comunicación entre las comunidades autónomas. De la mano de Narcís Serra, el ejército comienza a modernizarse, convirtiéndose en una institución al servicio de la democracia. Son años de cambio cultural en todo el país en los que se produce un ambicioso proyecto de construcción de museos, auditorios y centros culturales. A la vez, nace la movida madrileña. Los jóvenes se apropian de la Noche de Madrid y, sin proponérselo, crean la fiesta más grande que ha conocido la capital. Un enorme escenario creativo que cuenta con el apoyo de la administración socialista y de su alcalde Tierno Galván. El programa político del PSOE en estos primeros años era evidente, por una parte, la consolidación de la democracia, esto sí. Por otra parte, reformas sustanciales de las infraestructuras, reformas sociales, la creación o comenzar con la creación del estado de bienestar y, evidentemente, también la reinserción de España en Europa, tanto económicamente, financieramente y dentro de la seguridad europea, OTAN. Felipe González, que llegó al gobierno con el eslogan «OTAN de entrada no», realiza una intensa campaña a favor de la permanencia en la Organización Atlántica. Muchos votantes se sienten engañados ante los bruscos cambios ideológicos del partido.
Pero la modernidad exige concesiones y el mantenimiento a toda costa de las buenas relaciones con Estados Unidos y la Europa comunitaria. España empieza a vivir las grandes transformaciones sociales que desde hace unos años vive el resto de Europa. La incorporación masiva de la mujer al mundo laboral, las primeras oleadas de inmigrantes y una legislación moderna configuran una sociedad cada vez más europea. El viaje que ha hecho España en tan poco tiempo es algo increíble, pero no hay que olvidar que lo importante es el cambio cultural y social. El cambio político es mucho más fácil cuando en la cultura de la gente se ha asimilado valores democráticos. Aumenta la calidad de vida de los españoles que van adquiriendo nuevos hábitos consumistas. Practicar cualquier ocio y consumir se convierten en una misma cosa. España comienza a ser una sociedad de consumo donde las grandes superficies comerciales se extienden por toda su geografía. En 1992, España confirma su transformación a través de dos espectaculares celebraciones, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Un moderno tren de alta velocidad, el AVE, une las ciudades de Madrid y Sevilla. Pero antes de acabar el año, una profunda crisis económica se instala en el país. Las listas de desempleados superan la cifra de los 3 millones. La peseta se devalúa 3 veces y los casos de corrupción se multiplican. Los medios de comunicación empiezan a destapar escándalos que acabarán con el gobierno. Todo ello desata en el PSOE el enfrentamiento entre los renovadores, partidarios de una política económica liberal, y quienes se oponen a ella, los guerristas, seguidores de Alfonso Guerra, vicesecretario del partido. 14 años de un gobierno único hacía que las nuevas generaciones, que mis hijos, no tuvieran la sensación de que estaban viviendo con un gobierno socialista, sino en un régimen. Cuando uno nace ya, y cuando uno nace o empieza a tener cierto sentido común, resulta que ya gobierna Felipe González, va a la facultad, hace su carrera y sigue gobernando. Yo creo que es muy lógico que un universitario, la gente joven, tenga también el mismo deseo de cambio que se había producido en 1982. Es decir, me parece que se había excedido el tiempo lógico para un gobierno. Y entonces yo creo que había la misma necesidad de un cambio, de otra vez de un cambio, y dar una oportunidad. Eso añadido al desgaste, a los errores, y luego algo que yo no quisiera decir, que es que hubo una campaña mediática alentada y en complicidad con la oposición política extraordinariamente dura. El Partido Popular gana votos denunciando la corrupción política en el entorno del PSOE y la guerra sucia contra ETA durante su gobierno. Estos, a su vez, tratan de atemorizar al país con la idea de que un gobierno de derechas acabará con el estado del bienestar. Váyase, señor González.